principios de 1800, un sacerdote de nombre Larrañaga entrevistó a miembros de una comunidad llamada Chaná. Ese fue el último testimonio que existió de esa lengua que se consideraba perdida. Casi 2 siglos después, un hombre de 71 años admite saber hablar la lengua. Don Blas Jaime. Mi nombre es Santiago Durante. Soy lingüista y en mi trabajo de campo, hoy viajo a Entre Ríos para encontrarme con una lengua que permaneció oculta 2 siglos. Lo primero que haré será encontrarme con el periodista Tirso Fioroto. Fue él quien realizó la primera entrevista a don Blas Jaime. Mirá, yo trabajo en el Diario 1 de Entre Ríos, ¿no? Y una compañera publicó una noticia sobre una feria de artesanías en donde aparecía don Blas Jaime mostrando artesanías, ¿no? Y él decía que tenía conocimiento de palabras del Chaná. Entonces empecé a buscarlo. Y me acompañó un pescador que se llama Cosita Romero a la casa de él en el barrio El Morro. Salí de ahí impactado, ¿no? Porque la enorme, la vasta cultura de don Jaime referida a su mundo, a su pueblo, y el registro de palabras, de vocablos del Chaná, me resultó totalmente sorprendente, ¿no? El trabajo lingüístico es fundamental a la hora de mantener viva una lengua. Tras la noticia de que aún existía un hablante de Chaná, Pedro Viegas Barros, un investigador del CONICET, viajó al encuentro de don Blas para validar su testimonio y comenzar la recuperación de la lengua. Es un caso único realmente, ¿no? Una lengua que se mantuvo secreta casi 2 siglos. La última documentación escrita era de 1815 y se consideraba que en el siglo XIX en algún momento se había extinguido, ¿no? Hasta que casi en 2005 salió don Blas pregonando que él sí tenía un conocimiento, ¿no?, por lo menos parcial de esta lengua. Me vine en la primera oportunidad que tuve a Paraná y desde entonces estoy trabajando con él en la recuperación de lo que se pueda. Mientras aguardo por el encuentro con don Blas, viajaré con Pedro a conocer un descendiente de la cultura chaná. El trabajo lingüístico no se reduce al conocimiento de una lengua como un abecedario. Conocer una lengua es conocer una cultura, una forma de ver el mundo. Estamos en el islote Curupí, ¿viste? Este islote es un islote que no es natural, es un islote que hicieron para proteger el puerto, pero como ves, toda la naturaleza originaria, ¿viste? Árboles autóctonos y todo eso. Fue en lugares así realmente donde habitaron mis ancestros, ¿viste? De chico, siempre que nos llamaran indio, era un insulto, ¿viste? No era, o sea, era una cosa que no estaba bien. Fue después de conocer a don Blas Jaime y de justamente también ir despertando a muchas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, ahí te vas dando cuenta, ¿no es cierto?, que te criaste con cosas que quedaron de esa cultura, como nosotros llamamos al remo, que lo llamábamos con una palabra que es chaná, pala. Pala es una palabra en chaná. Nunca nos enseñaron que eso era chaná. Fue hasta conocerlo a don Blas. Chaná, ¿por qué te parece que en algún momento se cortó la transmisión de la lengua? Por la negación impuesta. Esta negación que hacía que uno se sienta insultado, o más que lo insultaran, diciéndote indio. Cachi, ¿qué representa para vos Blas? Un instante en la historia de la humanidad. Mirá lo que te digo. No son muchos, son joyas. ¿Cómo están? ¿Qué tal, don Blas? ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenido. Pedro. Le presento a Santiago. Encantado. Un gusto conocerlo. Bienvenido. Pasen. Permiso, ¿eh? Pasen. Permiso. Adelante. Acá Santiago ha venido para interiorizarse un poco de la lengua, la cultura, la historia del pueblo chaná
todo eso que usted conoce, ¿no? Y que a mí me ha ido entregando de a poco. Sí, con mucho gusto. A mí lo que me interesa es compartir y que se divulgue la cultura. Con Pedro ha sido una gran ayuda para mí y todas las personas que entre él sé que son buenas personas, así que preguntar lo que quiera preguntar, lo que le interese. Don Blas, a mí me contó Pedro que esta lengua estuvo silenciada, digamos, durante 200 años más o menos. ¿Me podrás contar un poco cómo fue eso? Sí, los tatotás son los hombres superiores del pueblo chaná, tomaron esa decisión de que la Dao Senden no divulgaran su conocimiento a los Noá, o sea, a los blancos, porque siempre era motivo de burla o de desprecio, de discriminación. Entonces, la regla que pusieron fue que se transmitiera entre las mujeres. Siempre se elegía una de las hijas de los tatotá, la más inteligente, y ella se la instruía en todo lo concerniente a la cultura, a la historia. Las mujeres de gorda memoria debían llevar eso. Cuando llegó la edad que mi madre no iba a procrear más, y también mi padre ha muerto hacía muchos años en un accidente, entonces vieron esa disyuntiva que iba a perder la cultura, lo que ella había recibido de mi abuela, y me pidió permiso para enseñarme a mí. Yo acepté, tenía como entre 12 y 13 años y me estuvo enseñando hasta los 25 más o menos. Por necesidad me transformé en el primer, que yo sepa, un Tato o Senden, un hombre que guarda memoria, porque como no tenía hija, no tuvo más remedio. Hace mucho tiempo le decían los viejos sabios que le enseñaron la cosmovisión. La tierra estaba vacía, entonces estaba fría y triste. Entonces se compadeció el Padre de los Dioses y mandó uno de sus hijos, que se llama Tejoinena, que creara la vida en la tierra, que creara a los chaná y le puso el sol para que le diera calor y vida a la tierra. Y creó todos los animales poco a poco y le iba enseñando a los chaná qué animal, cómo se llamaban y para qué podían utilizarlo, y que tenía que respetar a la madre tierra y a sus hijos, que eran los árboles. Entonces le puso al sol y el sol después se quejó porque era mucho trabajo para el solo, y el padre le dio un hijo, que es la luna. Bueno, y eso es todo. Don Blas nos devolvió una parte de la historia. Sus palabras fueron inspiración para muchas personas que hoy se reconocen orgullosos como chaná y trabajan para mantener su cultura. Don Blas nos enseñó la fuerza de la voluntad. Cada paso que da es un aprendizaje. Cada paso que da es un nuevo despertar.